Hola chicos, hoy vamos a hacer un pequeño vídeo para calcular de una forma general la altura de algunas figuras en las que no vamos a tener la altura de la propia figura directamente, ¿vale? Puede ser que nos la dieran, ¿no? Que en este caso sería lo que me diría desde la base hasta el vértice, ¿vale? En esta pirámide, pero en este caso no nos lo dan y lo que nos dan es la altura de la cara de la pirámide. Vale, ya os digo, este método es un método general que se va a utilizar muchísimas veces. ¿Qué es lo que vamos a tener que utilizar? Pues vamos a tener que utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Vale? Si acordáis, el teorema de Pitágoras solo se podía utilizar en triángulo rectángulo y cuando tenemos el triángulo rectángulo tenemos los dos catetos que son los dos lados que forman el ángulo de 90 grados y tenemos la hipotenusa que es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Y el teorema de Pitágoras decía que la hipotenusa al cuadrado era un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Bueno, esas son todas las herramientas que nos hacen falta para poder hacer esto. ¿Vale? Aquí tengo las dos fórmulas que vamos a utilizar. La del volumen de la pirámide, que es un tercio del área de la base por la altura, que además coincide con el volumen del cono, y el área de la figura o la superficie de la figura, que sería la suma de todas las caras. ¿Vale? En vez de nos tenemos que fijar en qué figuras son las que tenemos e ir haciendo pues, poquito a poquito cada una de ellas. Para calcular el volumen, ¿vale? Que sería la parte, en este caso, más difícil, porque tenemos que calcular la altura de esa pirámide que nos la dan. Podría ocurrir que la parte difícil fuera el área, pero para que nos fuera la parte difícil el área, nos darían la altura de la pirámide y nos faltaría la altura de la cara. ¿Vale? Los dos ejercicios se hacen exactamente igual, porque simplemente que llega un momento donde el que nos falta es este o este y se hace con Pitágoras. ¿Vale? Los dos ejercicios se hacen exactamente igual. Bueno, vamos a buscar la altura de la pirámide. Entonces, para buscar la altura de la pirámide nos tenemos que dar cuenta que aquí, ¿vale? Si cojo la altura de la pirámide, si cojo la altura de la cara y si cojo una línea que una los dos puntos por la base, lo que tengo es un triángulo rectángulo, ¿vale? Ese triángulo rectángulo lo voy a sacar aparte y vamos a tener un triángulo rectángulo así, en el que tenemos que la altura de la cara serían esos 6 decímetros. La altura de la pirámide no la sé, que sería esa altura que tengo ahí trazada. Y la longitud de este lado, si nos fijamos, esto es la mitad, ¿vale? El vértice de la parábola cae justo, se proyecta en el centro de lo que es la base. Entonces, este punto está justo en medio de todo. Así que si yo trazara por aquí, ¿vale? Me quedaría a la mitad y esto sería, pues, 1,5 decímetros. ¿Vale? Pues aquí tenemos el 1,5 decímetros. Y ahora ya, como tengo un triángulo rectángulo, podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Para el teorema de Pitágoras, ¿qué vamos a hacer? Pues que la hipotenusa al cuadrado, que en este caso sería 6, tiene que ser lo mismo que un cateto al cuadrado, que será este, 1,5 al cuadrado, más el otro cateto, que es el que no sabemos, al cuadrado. Bueno, si hacemos esta operación, ¿vale? Tendríamos 36, que sería 2,25 más x cuadrado, y para despejar esto traemos el 2,25 restando al otro lado. Vale. Si esto lo hacemos, ¿no? X sería la raíz cuadrada de ese resultado, que sería 36 y 2,25. ¿Vale? Si lo restamos, tenemos aquí 75, 3, 3, 33,75, si no me equivoco, ¿vale? Y al hacer la raíz cuadrada, esto me sale 5,81 decímetros, que es lo que mide la altura. Entonces, ya tengo la altura de la pirámide, el 5,81. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a terminar de calcular el volumen. Entonces, el volumen, como es un tercio
del área de la base, y el área de la base es un cuadrado, pues sería 3 por 3, 9, ¿vale? Tendríamos el área de la base, y la altura que hemos dicho que es 5,81. Bueno, si hacemos toda esta operación, y si no lo he hecho mal antes, ¿vale? Me sale 17,43 decímetros cúbicos. Si lo hacéis vosotros y os vais a algún decimal, pues son por las aproximaciones que hacemos, los decimales que quitamos a la hora de hacerlo, ¿vale? Pero bueno, aquí tendríamos el volumen de la figura. Lo importante, lo que os he dicho, ¿vale? Es sacar este triángulo, ¿vale? Para poder calcular la altura de la pirámide. Si nos hubiesen dado la altura de la pirámide, pues este 6 es el que no tendríamos y sería la X, que sería la altura de la cara, y sería igual, solo que tendríamos que despejar la X en el otro lado, ¿vale? Pero sería exactamente igual. Y para calcular la superficie de la figura, ¿vale? Tenemos que sumar todas las caras de la pirámide y la base. Entonces, tendríamos que el área de la base, que ya lo habíamos calculado antes, es un cuadrado, entonces sería 3 por 3, 9 decímetros cuadrados. Y el área de una de las caras, ¿vale? El 1 de un triángulo de las caras sería la base por la altura partido por 2. Entonces, si nos fijamos, tenemos aquí un triángulo que mide 3 en la base. La altura nos la daban, que eran 6, ¿no? Que sería la altura de la cara. Y partido por 2. Son 18 entre 2, 9 decímetros cuadrados. ¿Qué pasa? Que el área total de la pirámide, ¿qué sería? Pues 4 veces el área de los triángulos, porque tengo 4 caras alrededor, pues sería 4 por 9, más el área de la base, que la hemos calculado también, que sería 9. Es decir, 45 decímetros cuadrados. ¿Vale? Entonces, este sería el método general para calcular el volumen de una pirámide, ¿vale? Y sobre todo lo que me interesa es que os acordéis de esto, ¿vale? Para sacar la altura de la pirámide, que saquemos un triángulo rectángulo en el que podamos utilizar el teorema de Pitágoras, ¿vale? Eso va a aparecer en muchas figuras a la hora del tema. Bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.